Bien, en este segundo vídeo tutorial vamos a aprender cómo se determinan la fórmula empírica y molecular de un compuesto. Para ello vamos a utilizar un ejemplo, concretamente el último problema de la colección que hay colgada en el blog. Es un problema muy típico en el cual tenemos un hidrocarburo que se quema y del que medimos la cantidad de dióxido de carbono que se produce. Con eso se puede calcular la fórmula empírica y luego con unos datos adicionales la fórmula molecular. Todos los problemas de fórmula empírica y molecular se dividen en dos partes. La primera es determinar la fórmula empírica y luego calcular el peso molecular del compuesto, lo cual nos permite calcular la fórmula molecular al final. En la primera parte, la fórmula empírica, cada problema tendrá sus peculiaridades, pero en definitiva, el objetivo que hay que plantearse es averiguar cuántos moles de cada uno de los tipos de átomos que tenemos en el compuesto vamos a tener. En este caso, como es un hidrocarburo, solamente tiene carbono e hidrógeno, al quemarlo, todo el carbono del compuesto aparece como dióxido de carbono. Por tanto, si calculamos los moles de dióxido de carbono que tenemos, sabremos inmediatamente los moles de carbono que había en los 0,210 gramos iniciales de compuestos que hemos quemado. Además, como solamente tiene carbono e hidrógeno, la diferencia de peso entre los 0,210 gramos iniciales y los gramos de carbono que hay en el dióxido de carbono, cosa que vamos a calcular multiplicando por el peso atómico del carbono, nos permite calcular los gramos de hidrógeno, que son 0,030. Dividiendo por el peso atómico del hidrógeno ya tenemos los moles de hidrógeno. Así que ya tenemos moles de carbono y moles de hidrógeno. El siguiente paso es dividir los moles de cada átomo por el número más pequeño que haya salido de entre ellos. En este caso es 0,015. Al hacerlo nos salen generalmente números enteros o semienteros, que es fácilmente transformable en números enteros multiplicando por 2, por 3, etc. En este caso nos salen directamente 1 y 2. Eso significa que la proporción atómica es un átomo de carbono por cada 2 de hidrógeno. Eso directamente es la fórmula empírica del compuesto, CH2. La segunda parte es calcular la fórmula molecular. En este caso nos han dado la densidad del hidrocarburo a unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Estos datos equivalen a tener pues la masa de un determinado volumen. Es decir, estamos en condiciones del método de Meyer para calcular el peso molecular. Por lo tanto, lo que hay que hacer es manipular la ecuación de los gases perfectos. Como la densidad es masa entre volumen y la ecuación de los gases perfectos es P por V igual a nRT, si los moles los sustituimos por masa partido de peso molecular y luego manipulamos un poco, podemos obtener que el peso molecular es igual a la densidad por RT partido por P. Sustituyendo los datos nos da directamente 41,9, que seguramente podremos redondear a 42 como peso molecular del compuesto. Bien, el peso de la fórmula empírica CH2 es 14, 12 del carbono y 2 de hidrógeno. El peso molecular es 42. 42 es 3 por 14. Eso significa que la fórmula molecular es 3 veces la fórmula empírica, es decir, C3H6. Y con eso ya hemos calculado la fórmula molecular.